¿Qué es cáustico? La palabra cáustico deriva del griego kabotikok, que quiere decir quemar. Es decir, esta palabra en realidad tiene varios significados, pero en la mayor parte de los artículos significa quemadura, ¿no? Es decir, la ingestión de algún elemento que nosotros podamos ingerir voluntaria o accidentalmente que puede provocar quemaduras en el tubo digestivo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, esto es un poquito de historia. Ya hemos hablado de bastante historia, esto lo vamos a omitir. Y vámonos a hablar de el concepto de esofagitis cáustica. ¿Listo? ¿Qué es la esofagitis cáustica? Miren, ingestión accidental o suicida, como les decía, de sustancias cáusticas, sean estas ácidas o alcalinas, que seguramente van a provocar o van a lesionar con mayor o menor grado el esófago, estómago o eventualmente el duodeno, ¿no? ¿A consecuencia de qué? De una reacción química relacionada con la naturaleza del cáustico. Entonces es muy importante que ustedes, como les decía en las anteriores clases, valoren qué ha ingerido el paciente, la naturaleza del cáustico, ¿es ácido o alcalino? La cantidad y concentración del agente ingerido. Y está claro que la esofagitis cáustica afecta más a niños. ¿Por qué creen más a niños? Porque el niño, si un padre comete el error de no identificar bien los cáusticos que podemos tener en nuestros domicilios, el niño puede ingerir fácilmente el cáustico y tener quemaduras en el tubo digestivo, ¿no? También se presenta en alcohólicos, en adultos y en perturbados mentales, ¿no? Entonces hay un dicho cuando uno quiere suicidarse que dice de que cuando una persona tiene claro lo que va a hacer, seguramente va a ingerir el cáustico en una cantidad considerable, ¿no? Y miren lo que les decía, ¿cuál es el grupo de riesgo para que se presenten las esofagitis cáusticas? Los niños, miren el gran error que han cometido los padres. ¿Qué les llama la atención en esta primera imagen? Miren estos envases, pueden ser cáusticos y ninguno está identificado. Y lamentablemente los padres han puesto al alcance de los niños estos cáusticos y este niño, miren, en cualquier descuido de los padres está abriendo los envases y puede ingerir fácilmente el cáustico pensando que es algún líquido que lo puede deglutir, ¿no? Como les decía, se presenta también en pacientes alcohólicos y en perturbados mentales, ¿no? Entonces, está claro de que una persona realmente tiene que tener un problema bastante serio para ingerir un cáustico, ¿no? Acá tenemos otra definición, es la inflamación del esófago, ¿no? Por algún cáustico, ¿no? Y miren lo que le va a pasar al paciente, ¿no? Va a tener quemaduras producidas por ingestión accidental o intencional de sustancias químicas, sean estas ácidas o alcalinas. Hablando de los ácidos, puede ingerir sulfato ácido de sodio, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico y las sustancias alcalinas, el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y el conocido hipoclorito de sodio. ¿Qué es el hipoclorito de sodio? ¿Qué me hace recuerdo? La conocida lavandina, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Hablando un poquito de epidemiología en nuestro país, esta situación es frecuente, se la ve con relativa frecuencia en los hospitales, ¿no? Por influencia de su amplio uso, es decir, uno va por la calle Murillo, por ejemplo, por cualquier mercado, por el mercado Uyuni, por el mercado central, y hay tiendas donde venden un montón de elementos de limpieza y muchas de estas sustancias son cáusticas. Entonces, miren, muchas no están identificadas adecuadamente, la mayoría no tiene una buena identificación y se compra así sin ningún cuidado y pueden provocar quemaduras, ¿no? Está claro, hablando desde el punto de vista de la epidemiología, que el 80% afecta a niños y puede ser en forma accidental y el 20% a adultos por intentos suicidios o en forma intentos de suicidio en forma accidental, ¿no? Y este es el gran problema, lo que les decía, uno va a los mercados, miren, un montón de elementos de limpieza, detergentes, destapadores de caños, todo esto, miren, y lamentablemente
nadie se preocupa por averiguar específicamente su composición y nadie pregunta si estas sustancias son cáusticas en algún momento. ¿Y cuál es otro problema, otro gran problema que tenemos en el mercado? No hay ningún control. Alguna vez cuando ustedes compran alguna de estas sustancias detergentes, les preguntan para qué están comprando, nadie, ¿no? Entonces, hay un comercio informal bastante fuerte y no controlado, ¿no? Igual acá, miren, se están vendiendo elementos cáusticos. Miren, por ejemplo, hablando de algunos datos epidemiológicos de Europa, se dice que en Francia la ingestión de cáusticos por accidentes es del 4% del total de ingresados. ¿Qué les parece? Entonces es bastante alta la estadística, ¿no? En el norte de Europa la influencia anual varía en 5 pacientes que ingieren un cáustico por 100.000 habitantes. Esta cifra va a aumentar en forma muy grave en 94% y hay menores de 5 años. Entonces el grupo de riesgo que hay que cuidar para que no se presente esta patología son los niños, ¿no? Los más afectados son los niños por la irresponsabilidad de los papás, por no identificar bien los cáusticos, lo que les decía, ¿no? En Estados Unidos se producen entre 5.000 y 18.000 casos de ingesta de cáusticos por año, de los cuales, miren, el 80% afecta a niños y de estos 50% son menores de 4 años. En adolescentes habitualmente por intento suicida, ¿sí? Y las cifras de incidencia real varían según la estructura sanitaria de cada país. Entonces, hay algunos países donde siempre se realizan campañas de promoción para evitar de que los niños y algunas personas ingieran cáusticos y seguramente en esos países va a haber menor ingestión de cáustico porque se está concientizando, se está educando a la población, ¿no? En el norte de Europa la frecuencia anual alcanza cifras de 5 por 100.000 pacientes en menores de 16 años, siendo un 94% en menores de 5 años. Entonces, en todas las estadísticas indican que los menores de 5 años son los más afectados, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema de que uno ingiere un cáustico y después eventualmente se puede recuperar, ¿no? En el transcurso del tiempo? Se ha demostrado que después de 15 a 20 años de ingerido el cáustico, el paciente puede desarrollar cáncer de esófago, miren, carcinoma esofágico. Se asocia fuertemente a la ingesta de cáusticos, obviamente en los años previos, ¿no? Aumentando su incidencia de 500 a 1000 veces más de riesgo de cáncer de esófago en los lugares donde han ocurrido las quemaduras secundarias a la ingestión del cáustico, ¿no? Entre 1 y 7% de los pacientes con carcinoma esofágico tienen antecedentes de ingesta de cáustico. ¿Qué les parece? ¿Y qué es cáustico? Lo volvemos a repetir, sustancia que produce destrucción de tejidos o quemadura, ¿no? Que ocasiona necrosis por donde va a pasar, ¿no? Cuando decimos que el cáustico es ácido, cuando tiene un pH entre 0 y 2. Y cuando decimos que es alcalino, cuando tiene un pH alto, ¿no? Entre 11.5 y 14. Ustedes saben de que el pH normal es 7.2, ¿no? Vamos a hablar de la etiología, que es muy importante. ¿Qué ácidos nos pueden provocar habitualmente quemaduras, lesiones en el tubo digestivo y que están en todos esos productos que les he comentado, ¿no? Y en muchas otras sustancias que podemos tener en nuestros hogares? El ácido sulfúrico que está presente en las baterías de autos, el ácido muriático lo utilizan los soldadores, el ácido clorhídrico en fertilizantes, líquidos para piscinas, el ácido nítrico en anticorrosivos, tintes, limpiadores varios y en toalет de piscinas. Miren este cuadrito. Ácido clorhídrico, limpiador de baños, piscinas, limpiametales, ácido sulfúrico, líquido de baterías, automóvil, limpiadores de sumideros, bisulfato sódico, limpiadores de baños, ácido oxólico, desinfectantes, pulidores de muebles, formaldehído, tabletas desodorantes y fumigantes. Entonces, en todos estos elementos pueden haber estas sustancias ácidas. Y vamos a hablar de las sustancias alcalinas. El hidróxido de sodio o soda cáustica o sosa cáustica, utilizado para limpieza de drenajes, ¿no? Para destapar cañerías, ¿no? El hidróxido de potasio en limpieza de cocina, está en detergentes, y el conocido hipoclorito de sodio, la conocida lavandina, que nunca falta en nuestros hogares, ¿no? ¿Sí? Acá están las sustancias alcalinas, hipoclorito sódico en lejía y limpiadores, hidróxido sódico o potásico, detergentes, pilas, sales sódicas, detergentes, amoníaco, limpiadores de baños, colorantes y otros, y fósforo, ¿sí? Que está en los raticidas, en los insecticidas y en elementos de pirotecnia, es decir, en juegos artificiales, ¿no?
Sustancias más frecuentes según los estudios, hablando de los álcalis: hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, perborato sódico, silicato de sodio y amoníaco. Y hablando de los ácidos, el ácido sulfúrico, acético, clorhídrico, nítrico y fórmico. Ya hemos comentado en qué elementos los podemos encontrar en nuestros domicilios. Y miren, lista de cáustico identificado con más frecuencia. Por ejemplo, hablando de los álcalis, productos de limpieza doméstica en general: cloruro de amonio, hidróxido de amonio; productos de limpieza para el horno, hidróxido sódico; limpiatuberías, hidróxido sódico, hipoclorito sódico; productos de limpieza para el inodoro, cloruro de amonio. Entonces, miren, todas estas sustancias ácidas y alcalinas pueden estar en elementos de limpieza que se utilizan en el hogar, o los utiliza el padre de familia de un hogar determinado. Entonces, miren, habrá que tomar en cuenta todos estos factores para evitar las lesiones. No hablando de la patogenia, ¿cuáles son los factores determinantes hablando de la patogenia? El tipo de agente ingerido es importante, no es lo mismo ácido o alcalino. Ahora, hablando de este hecho, ¿quién me puede decir de ustedes qué elemento provocará mayor lesión, el ácido o el álcali? ¿Quién me puede decir? El álcali, muchachos, provoca mayor lesión porque puede ser deglutido en mayor cantidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? El alcalino, el tipo de agente ingerido que afecta más es el alcalino porque se puede tomar en mayor cantidad. Es una solución inolora, insípida. Ustedes sientan el olor de la lavantina, es inolora, insípida, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno toma un ácido, ¿qué pasa con nuestro organismo? Un ácido ingerido en pequeña cantidad, nuestro organismo tiene un reflejo protector que hace de que se cierre la glotis y no podamos ingerir el elemento ácido en demasiada cantidad. Entonces es muy importante, ¿no?, de ver si ha sido ácido o alcalino. ¿El volumen y concentración y la cantidad ingerida será importante? Claro que sí. No es lo mismo que venga la mamá y de un paciente nos diga: doctor, parece que ha ingerido un sorbo, o he encontrado el frasco vacío. No es lo mismo. Entonces, si ha encontrado el frasco vacío, ha habido mayor ingestión, eso está claro, ¿no? Entonces, el volumen y concentración de la cantidad ingerida es importante, ¿no? El estado físico en el que fue ingerido el líquido es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo que la madre traiga y diga: doctor, había ingerido esto líquido, y otra que traiga un gel, por ejemplo. ¿Cuál provocará mayor daño y más rápidamente? ¿Quién me puede decir? ¿El gel o el líquido? El líquido, doctor. Líquido. Obviamente que el líquido, porque el gel tiene que cambiar su estructura todavía para hacer efecto. Entonces, el líquido, está claro que el líquido, ¿no? Entonces, miren, todos estos detalles deben tomarlos en cuenta. Cuando tenga un paciente intoxicado por ácido o álcali, deben decirle que traiga el frasco que ha ingerido para valorar sus características, ¿no? El móvil de la ingesta depende de la situación de la persona que va a ingerir el cáustico, ¿no? ¿Sí? Entonces, respecto a esto, hay una frase, ¿no?, que dice: el suicidio es un acto de cobardía, pero hay que ser muy valiente para realizarlo. ¿Esto qué nos indica? Que hay mucha gente que quiere llamar la atención, muchos jóvenes que quieren llamar la atención, que han peleado con su chico, que les quieren dejar, dicen: no, me voy a hacer algo, ¿no? Y solamente quieren llamar la atención. Pero miren, cuando uno tiene claro lo que va a hacer, cuando quiere terminar con su existencia porque ha tenido un problema muy grande, entonces nos hablamos del móvil de la ingesta, que es bastante importante, y seguramente la cantidad de líquido que va a ingerir el paciente va a ser en bastante cantidad, porque tiene claro lo que quiere hacer el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el móvil de la ingesta es importante, ¿no? ¿El tiempo de contacto será importante? Sí. ¿Por qué? No es lo mismo que nos diga: doctor, ha tomado hace media hora, y que nos diga: doctor, ha tomado anoche y esta mañana me he dado cuenta después de 8 horas. No es lo mismo. Entonces, el tiempo de contacto es importante, pero a su vez es relativo. ¿Por qué? Porque a los 2 minutos de ingerido el cáustico, sea este ácido o alcalino, están determinadas las lesiones que va a tener el paciente en el tracto esófago gástrico. ¿Qué les parece? Entonces, muy importante, ¿no? El grado de represión gástrica. ¿Importará el hecho de que un paciente haya ingerido alimento hace una media hora atrás y después haya ingerido el cáustico, o no tomarían en cuenta ese detalle? ¿Qué dicen? Claro que es importante. Si había alimento en el estómago, ese alimento va a actuar como tampón, como neutralizante del cáustico, y va a haber menor daño. Eso dicen los estudios. Entonces, el grado de depresión gástrica es importante. Si el paciente tenía el estómago vacío, va a haber mayor daño, porque no hay que tampone, que neutralice
el cáustico que ha ingerido el paciente. ¿Estamos de acuerdo? La reexposición por vómito, reflujo. Muchas personas que ingieren cáustico, eh, ¿qué hacen? O sea, cuando se dan cuenta de la magnitud del daño que han hecho a su organismo, se dice que cuando uno ingiere cáustico siente la sensación de muerte inminente, ¿sí? Empieza a sentir, pero un dolor impresionante en el tubo digestivo, en el esófago y en el estómago, un dolor terebrante, urente, quemante. Entonces, inmediatamente, ¿qué hace? Se mete el dedo, trata de vomitar para devolver, para expulsar el líquido que ha ingerido, ácido o alcalino. Pero, ¿qué va a provocar eso? Mayor daño. ¿Por qué? Por reexposición, por vómito, reflujo. Va a provocar una segunda quemadura al retornar el cáustico una segunda vez por el estómago y el esófago hacia afuera. ¿Qué les parece? Entonces no es conveniente hacer vomitar al paciente. Está totalmente contraindicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Factores de daño, está claro de que a mayor pH, mayor daño, mayor concentración, mayor daño, forma física en que se presenta líquido, sólido o gel, hay que tomar en cuenta la duración del contacto con el tejido, características del tejido con el cual se pone en contacto. Ustedes saben que hay zonas, tenemos tejidos en nuestro organismo que son mucho más lábiles, más sensibles a cualquier elemento cáustico, ¿no? Y la reserva titulable ácido-base, seguramente referido al hecho de cómo está el estado ácido-base del paciente, ¿no? Hablando un poquito de la fisiopatología. En la fisiopatología el daño que ocasiona la lesión es inmediata, ¿sí? Al contacto. Y va a provocar todo este daño. Miren, desde un simple eritema, es decir, un enrojecimiento, como se puede ver en esta imagen, de la mucosa, hasta ya necrosis bastante severa, con la consecuente perforación y eventualmente mediastinitis. Imagínense el gran compromiso que puede haber, puede perforarse un segmento del tubo digestivo y además, ¿cuál creen que es la consecuencia de que tengamos principalmente el esófago perforado? ¿Qué creen? ¿Cuál será la consecuencia? Lo que indica acá, vamos a tener mediastinitis, una inflamación infecciosa del mediastino y la mediastinitis fácilmente evoluciona a shock séptico y el paciente llega a fallecer, ¿no? La evolución de la natural de la quemadura ocasiona necrosis del epitelio esofágico de grado variable en el segmento donde ha habido mayor afectación, también profundidad variable en los primeros 3 o 4 días. Va a haber trombosis de los vasos sanguíneos, es decir, los vasos, las venas van a estar trombosadas, coaguladas, ¿no? Va a haber bastante infiltración bacteriana. ¿Por qué? Porque hay tejido necrótico desvitalizado a ese nivel y va a haber saponificación de las grasas. Además, el paciente en el transcurso de los días y en el tiempo puede desarrollar estenosis esofágica. Se presenta entre la segunda y tercera semana. ¿Debido a qué? A la fibrosis secundaria. ¿A qué? A la cicatrización, a grados variables de cicatrización de la lesión que tiene el paciente en el tubo digestivo y la posibilidad de transformación maligna, como les dije hace un momento, a cáncer de esófago. Hay estudios que indican que sí puede ocurrir esto, puede ocurrir a partir de los 15, 20, 25, 30 años después de ingerido el cáustico, ¿no? Miren estos esófagos, vemos esófagos bastante lesionados, quemados, ¿no? Aquí vemos en A, vemos una mucosa edematosa hiperémica, acá vemos úlceras y membranas no circunferenciales, acá vemos una úlcera esofágica y acá vemos ya un esófago bastante quemado. ¿Por qué? Porque miren, está ya en un gran porcentaje desvitalizado, ¿no? Vemos múltiples ulceraciones y además datos de necrosis. El tratamiento inicial y el manejo posterior de las quemaduras esofágicas por cáusticos están encaminados ¿a qué? A la prevención de la secuela más frecuente. ¿Cuál es? La estenosis esofágica, la estrechez, ¿no? Cuyo desarrollo está en relación directa seguramente con la severidad de la lesión inicial que ha tenido el paciente. Y miren, todo esto le va a pasar desde el punto de vista de la fisiopatología al paciente. Si ingiere ácido va a tener en la zona donde ha habido afectación, coagulación proteica, va a haber pérdida de agua, el tejido se deshidrata, el paciente va a formar una escara mucosa y el ácido tiene menor poder de penetración, ¿sí? Pero miren lo que ocurre en los álcalis.
El álcali actúa más rápidamente, provoca licuefacción tisular, es decir, destrucción del tejido, va a haber formación de saponificación de grasas, va a haber trombosis vascular y bastante inflamación de grado variable, va a haber desnaturalización de las proteínas, va a haber retención de agua, lo que condiciona bastante edema, va a haber quemadura térmica por hidratación y gran poder de penetración en relación a los ácidos. Este tiene menor poder de penetración, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que les decía, el ácido forma necrosis por coagulación, forma escara firme y protectora, demora la lesión y limita la penetración. El álcali, la penetración es más rápida al tejido en segundos, hay acción solvente sobre el epitelio lipoproteico, necrosis por licuefacción con inflamación intensa, saponificación de las capas de la mucosa, su mucosa y muscular, y además formación de trombosis de los vasos, ¿no? Esto ocasiona necrosis seguida de colonización bacteriana porque en ese lugar seguramente va a haber tejido desvitalizado, ¿no? Bueno, hablamos de las características de la ingestión de ácidos y álcalis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Miren, la ingestión de álcalis comporta pronóstico desfavorable por tratarse de soluciones inoloras e insípidas. Los ácidos inducen reflejos protectores que impiden una deglución masiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las características de la ingestión de álcalis? ¿Qué tipo de daño va a haber? Penetran de forma rápida y profunda en los tejidos, disuelven la capa de lipoproteínas que está en la superficie, dan origen, miren, a necrosis, ¿sí? A muerte del tejido, necrosis de liquefacción y saponificación de la mucosa, que forma una especie de jabones en espuma a nivel del esófago, que eso es que se lo puede valorar por una endoscopía, ¿no? La reacción inflamatoria produce formación de trombos vasculares, úlceras necróticas, colonización de bacterias, lo que explica las frecuentes hemorragias graves que se pueden ver en esta, también perforaciones, y después de 7 días la mucosa dañada, efacelada, va a ser sustituida por regeneración epitelial y va a haber bastante actividad fibroblástica. Y en el lugar, cuando nosotros hablamos de que está habiendo bastante actividad fibroblástica, esto nos está indicando de que va a haber colagenización reparativa y esto conduce a estenosis retráctil, es decir, va a haber estenosis del tejido. Y miren esta endoscopía, vemos un esófago totalmente afectado, con zonas de trombosis, necrosis vascular, ¿no? Entonces esto nos habla de que la lesión que está presentando el paciente es bastante severa, ¿no? Bueno, esta es las lesiones o los síntomas que puede tener el paciente por la ingestión de álcalis por inhalación. Va a tener tos, disnea, distrés respiratorio, broncoespasmo, estridor y cianosis, edema agudo de pulmón. Si ingiere el cáustico va a tener dolor en la boca y faringe porque puede tener quemaduras en la boca y la faringe, dolor retroesternal, es decir, pirosis, disfagia, fonía, porque puede haber afectación de las cuerdas bucales, cialorrea intensa, edema de labios, eritema, náuseas y vómitos. Por contacto, es decir, solamente por exposición, cutáneo, va a haber dolor, manchas negro parduzcas o blanquecinas y a nivel de los ojos puede haber edema conjuntival, destrucción de la córnea, epífora, es decir, bastante lagrimeo y además fotofobia. El paciente no tolera la luz, ¿no? Entonces, todo eso vamos a encontrar. Vamos a hablar de las características de la ingestión de ácidos. Hemos hablado de las características de la ingestión de álcalis, ¿no? ¿Sí? Miren, los ácidos producen necrosis de coagulación y forman escara protectora, pero que limita la penetración porque forman escara protectora. El tiempo de tránsito esofágico rápido que tiene el paciente en este cuadro y el pH alcalino protegen a la mucosa del esófago. El órgano más afectado, ¿cuál es en la ingestión por ácidos? El estómago. ¿Por qué? Porque fácilmente puede llegar a este órgano, ¿no? Y más en el antro pilórico, por espasmo pilórico. Se contrae el píloro y en la zona más afectada va a ser el píloro. Generalmente no llega al intestino delgado, pero si llega puede provocar otras complicaciones como acidosis metabólica, necrosis tubular aguda, necrosis de glándulas suprarrenales. Y lo que les decía, lo grave en las esofagitis cáusticas es de que el daño queda establecido después de 2 minutos de realizada la ingesta. Es decir, hagamos lo que hagamos, ya está quemado el esófago. Eso es lo que quiero decirles, ¿no?
El cuadro clínico en la ingestión por ácidos, habíamos hablado de los álcalis, ¿no? Por inhalación, irritación del tracto respiratorio, tos, dolor retroesternal, dificultad respiratoria, edema pulmonar. Si es ingerido por vía oral, odinofagia, disfagia, dolor retroesternal, pirosis, bastante epigastralgia, edema, ulceraciones y depapilación del epitelio lingual. Por exposición cutánea va a haber eritema, dolor, necrosis, lesiones descamativas o escaras en piel y mucosas. Doctor, ¿Sí? ¿Hola? doctor, la sesión se va a acabar en unos minutos. ¿Volvemos a ingresar? Sí, a la misma, por favor. ¿Ya? A la misma. ¿Está bien? Está bien, doctor. Entonces esperemos que se corte y luego nuevamente ingresamos. Está bien. Hablando de la presentación clínica, miren, la clínica que va a tener el paciente, los síntomas, la clínica es amplia, ¿no? Puede estar el paciente asintomático, que es muy raro, o dar síntomas graves. Esto va a depender de la naturaleza, volumen, concentración del agente ingerido, así como el carácter voluntario o accidental. Y miren, se conocen tres fases hablando de la clínica, ¿sí? Tenemos una fase aguda. ¿Qué va a tener el paciente en la fase aguda? Miren, ocurre desde el momento de la ingesta hasta el séptimo o décimo día. ¿Qué va a tener el paciente? Trombosis vascular con intensa inflamación e infiltración bacteriana que conducen a muerte celular y va a haber bastante acúmulo de tejido desvitalizado y necrótico. Entonces, al quinto día el tejido necrótico cae y va a dejar úlceras, es decir, soluciones de continuidad, ¿no? El paciente refiere bastante dolor, odinofagia, disfagia, pirosis, tiene náuseas, tiene vómitos, como les decía, disfagia, odinofagia, tiene cialorreas, tiene bastante salivación, quiere decir, ¿no? Dolor abdominal, rechazo a ingesta, el paciente no quiere alimentarse y por eso disminuye su peso, tiene dolor retroesternal, pirosis retroesternal, el dolor es terebrante, irradiado a la espalda, tiene dificultad respiratoria